Maquíense conmigo mientras les cuento cómo fue que empecé a pololear. Todo comenzó un 15 de octubre de 2025. Todo comenzaba todo normal en la mañana, pero cuando empecé a hablar con la persona que me gusta, lo notaba como más nervioso y todo ese tipo de cosas porque tenía que ver unos resultados del liceo y entonces que como que le hablaba y andaba como cortante y entonces como que yo no entendía en absoluto. Entonces empecé como a notarlo más diferente. Es como algo así. Y me doy cuenta que todas las cosas han estado como más distintas que otros días. Y entonces yo como que, ¿qué está pasando acá? O sea, y entonces en ese momento me doy cuenta que en esos días, en ese día ha sido como más distinto que otros. Y entonces yo no entendía por qué él se comportaba de esa forma. Y entonces le pregunté y entonces me pidió también disculpas porque igual estaba como nervioso ¿cómo se dice? Por los resultados de los liceos que se había inscrito. Y entonces yo también lo disculpé y toda la cuestión. Y entonces llegó como la tarde. Y entonces empezamos como a andar como más callado, más nervioso, como así decirlo. Y entonces yo como que, ¿qué está pasando acá? O sea, como que no entendía, como que, ¿qué día es este? Y entonces yo no entendía en absoluto. Y entonces en ese momento me empecé a dar cuenta que algo estaba pasando acá. Y entonces fue clases de seminario, había ido con él y entonces le pregunté qué tenía, porque andaba como triste, como angustiado y esas cosas. Y entonces me dijo que andaba un poquito triste por la forma que me había hablado y esas cosas en la mañana. Y entonces yo le dije que no se preocupara, que todo va a estar bien. Y ahí entonces fueron como las 7 de la tarde y ahí entonces todo cambió en absoluto. O sea que en ese momento cuando estábamos de regreso a mi casa porque él me iba a ir a dejar y entonces él estaba como más callado, así como les expliqué en el anterior parte, que él estaba más callado, estaba más tímido y esas cosas y yo igual estaba como nerviosa prácticamente después de todo lo que había pasado en esa mañana. Y ahí después él me fue a dejar a mi casa, estaba llorando, igual yo también por un problema que habíamos tenido. Y entonces ya eran como las 8:50 y tanto por ahí. Entonces yo estaba hablando por teléfono, estaba tratando de conversar con él para solucionar nuestros problemas que habíamos tenido. Y entonces en ese momento yo estaba muy nerviosa porque igual nunca había tenido algún problema con él. Y entonces dije, ay Diosito, por favor, cuídame del mal. Y entonces, nada, pues estábamos en llamada y entonces estaba muy callado. Y entonces, ¿cómo se dice? Él me había mandado por chat que también quería estar en una relación conmigo y entonces yo también le había dicho. Y entonces en ese momento como que empezamos a estar como más comunicados. Y entonces a las 8:57 de la noche me pidió que fuera su novia. Y ahí entonces yo como, no lo podía creer. Y ahí entonces yo acepté de inmediato. Y entonces ahí empezamos como las cosas más calmado, más tranquilo. Y entonces quedamos más tranquilos después de todo el problema que había pasado en todo ese día. Y ahí entonces me dijo que va a tratar de hacer todo lo posible para que nuestra relación sea más feliz, más cómodo y esas cosas. Yo estaba muy contenta en ese momento que había empezado a pololear y entonces yo estaba muy feliz y entonces yo no lo podía. Y entonces en ese momento fue todo súper lindo. En el momento yo estaba sola en casa y entonces mi abuela había ido a una cena con sus amigas y mi papá estaba en Santiago durante solo un día. Y entonces cuando le avisé por teléfono que teníamos que hablar y entonces cuando llegó a la casa yo le dije, Abu, estoy pololeando. Y ella entonces como, wow, hija. Y ahí entonces me empezó como a dar
unos consejos y ahí le dije que ok, eso haré y esa cosa. Y ahí entonces a la noche le avisé a mi papá por teléfono que estaba pololeando. Y ahí entonces mi papá también se quedó sorprendido y ahí me dijo que muchas felicidades y esas cosas, pero con precaución la relación. Y ahí entonces, pero sí, igual estaba muy feliz de todo lo que había pasado en la relación. Pero sí, estaba nerviosa al principio después de todo lo que había pasado, pero estaba muy, pero muy feliz porque era como ya la segunda vez que empezaba a pololear. Y entonces en ese momento de la noche yo estaba muy, muy feliz, entonces, pero igual estaba un poquito más nerviosa y esas cosas, pero estaba más tranquila, eso sí. Pero entonces todo empezó a estar más tranquilo, como más calmado después de todo lo que había pasado en todo el día. Entonces ha sido como, wow, una aventura. Y ahí entonces empezamos a hablar más tranquilos con mi pololo. Y te juro que ya este domingo cumplimos 4 meses. Entonces yo estoy muy contenta que venga el domingo. Y justo va a ser un día después de que termine el San Valentín. Así quedó mi make-up y espero que les haya gustado mucho este story time. Y si es así, déjenlo en los comentarios. Bye.